Está con nosotros Alessandra ya, gracias por venir. Bien metida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Después de tu editorial, dan ganas de llorar. Estamos obligados a decir la verdad. No, claro, es tal cual. Es tal cual. En estos días, bueno, fue una catástrofe ver al comité de campaña de Comodoro Pi haciendo un esfuerzo sobrehumano por tapar todo esto con a fuerza de cuadernos. Sí. ¿Cómo lo ves? Todas las fichas. Y la verdad que yo lo veo, para mi gusto, es una operación de inteligencia, claramente, el tema de los cuadernos. Y para mi gusto también hay carpetazos contra los empresarios. Mi planteo es cuando Julio se fue del ministerio el 10 de diciembre del 2015, lo que dejó fue el Plan Estratégico Territorial y un informe de control y de gestión que contenía acciones a corto, mediano y largo plazo para un modelo social nacional, no para esto, porque en realidad lo que dijo Macri que iba a hacer era profundizar lo bueno y corregir lo malo. Él venía con ese plan que después sobre la marcha... bueno, era una mentira y no tenía ningún plan. De hecho, hoy cuando yo escuché hablar al futuro presidente del Banco Central, que todavía tiene que pasar los pliegos por el Senado, él se refirió a estos últimos 3 años como años de errores en el Banco Central, cosa que me parece muy grave, porque parece que todo es, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, sobre el modelo social nacional que tenía el kirchnerismo en los 12 años de gobierno y que ejecutaba el área de Julio, se dejaron acciones a corto, mediano y largo plazo que de interrumpirse generaban perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal del funcionario público, porque Julio sacó hace poco un Twitter diciendo, bueno, parece que Durán Barba ha leído la ley de responsabilidad del Estado y entonces armó todo este esquema, claro, rápido, ¿por qué? Porque hay, la verdad que hay un daño patrimonial a los empresarios, muchos de los cuales hoy están detenidos, impresionante. Hay reclamos económicos en sede administrativa, reclamos económicos en sede judicial, hay 2 años y medio de paralización del inicio de la ejecución de las obras Barrancosa y Condor Cliff o Kirchner-Zeppernich, que eran las que iban a proveer energía al sistema interconectado. Faltaba un 12% de ejecución de la central térmica de Río Turbio y no la terminaron porque no era negocio para ellos, porque acá no nos engañemos, lo que no es ellos vinieron a hacer negocios privados con fondos públicos, lo que no es negocio ni para él, ni para Midley, ni lo que no es negocio para las empresas de ellos, no se hace. Pero no se dan cuenta que el no se hace significa una inversión ya realizada, porque a nosotros nos vinieron con el cuento de los primeros meses de la obra pública era un blef, era toda una mentira, acá se afanaban todo y qué sé yo, y así fue como empezaron a convocar intendentes de todos lados y los mismos que trabajaban en el Ministerio de Planificación fueron a hacer la verificación de las obras ejecutadas. Y venía y decía, che, pero vos ya viniste hace 4 meses atrás, que ya está ejecutada en un tanto por ciento, que ya me lo pagaste. Y los intendentes desfilaban incluso en sede judicial con las carpetas, viste que los intendentes sacan fotos, entregué tantas casas, hicimos tantas cuadras de pavimento, a ver, o sea, se dieron cuenta que esa mentira solo calaba hondo en los medios masivos de comunicación, porque habían estigmatizado gravemente la figura de Julio como ejecutor de obra pública y habían instalado el tema de la corrupción con el que pensaban blindarse, porque ellos siempre, el liberalismo vino a enchastrar la política, a descalificar la política y a tratarla como si fuera una cloaca. Y ellos no hacen política, hacen solo negocios. Entonces, ¿qué hicieron durante este tiempo? Interrumpieron todo lo que tenía que ver con la producción y solo hicieron todo lo que tenía que ver con la especulación. Por eso pidieron dinero al Fondo Monetario Internacional. Pero en realidad, yo te soy sincera, la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, si bien no dice que un acuerdo de crédito externo tiene que pasar por el Congreso y es una discusión que yo la puedo discutir 20 años si se quiere, tampoco dice que vos le tengas que pedir dinero al Fondo Monetario Internacional para una actividad no permitida por la Ley de Administración Financiera del Estado, porque te dice con fines productivos, con fines de contención social, con fines de desarrollo local, con fines de contención de asimetrías, de desigualdades entre las personas, bla, bla. Bueno, hay un artículo concreto que dice para qué. Y cuando yo te doy dinero a vos y vos vas a generar un negocio ilícito, yo soy tan responsable como vos. Entonces,
Me parece que esta suerte de connivencia en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son gravísimos, porque le han dado dinero para continuar la especulación, nada más que para eso. Y hoy lo termina de ratificar este nuevo señor que se ha sentado al frente del Banco Central, porque vino a decir, nos equivocamos los últimos 3 años, como dijo, vez pasada Melconian, te pasaste paveando, dijo otro término, 2 años y medio, Mauricio. Bueno, parece que en el Banco Central pasó lo mismo. O sea, la producción cae groseramente, vemos empresarios absolutamente desesperados, comerciantes que cierran, vemos un país realmente devastado. Y esta gente sigue jugando a la timba financiera, sigue especulando con guita que después nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener que pagar. ¿Me entendés? Y bueno, y mientras tanto también jugamos a los fuegos artificiales. Vamos a Nueva York y decimos vamos a denunciar a un país que ayudó muchísimo a la Argentina a renegociar su deuda, como es Venezuela. A ver, es como no entender nada y no haber ni siquiera leído, bueno, la historia no la vamos a pedir que la lean, pero aunque sea la reciente. Estamos en el peor de los escenarios realmente, estamos en el peor de los escenarios. Hace unos días yo marcaba acá en el programa que TN había puesto un graph que decía los chicos vuelven a clase con hambre, pero adelante decía Venezuela, ¿no? O sea, estábamos cubriendo supuestamente la vuelta a clase con hambre y los chicos venezolanos en la Argentina no pasan. No, entonces le ponemos el título a Venezuela. ¿Vos creés que todo este circo de los cuadernos, toda esta operación que es obvia, burda, el 86% de la sociedad no cree en la causa de los cuadernos? Es que nadie puede creer en la causa de los cuadernos. Y aparte te digo otra cosa, la causa de los cuadernos, si se quiere, empezaron a investigar a ver si efectivamente, para mí es una operación burda, absolutamente burda de inteligencia, montada por un tipo remisero que además era un inimputable en una causa anterior, con lo cual también es un riesgo, que venía escribiendo, si se quiere, cuadernos que podían registrar kilometrajes, que era la métrica con la cual podía cobrar el remisero a la empresa que prestaba el servicio al Ministerio de Economía, porque era así, ¿no? Bueno, hasta ahora bárbaro, bien, hasta el 6º cuaderno. El 7 y 8 parecen otra película que de golpe iban los funcionarios a pedir bolsos, sacar bolsos, qué sé yo. El relato de las chapas patentes puede ser cierta, ¿por qué? Porque son vehículos que entraban, no te olvides que funcionaba el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía en el mismo lugar, más minería, más energía, con lo cual todos eran empresarios vinculados a esas áreas de gobierno. Y entonces armaron toda una película que después, cuando empezaron a citar, no la validó nadie. Vos lo que tenés que tener es, primero la prueba es espuria, bueno, el abogado de Julio, penalista, me explica, ¿no? El fruto de la manzana podrida. Bueno, el fruto podrido. Pero en realidad los cuadernos no están, hay solo fotocopias. Cuando citás a todas las partes, empresarios, funcionarios y demás, ninguno valida lo que dicen los cuadernos, entonces estamos en el marco de otra causa. Y si vas a hacer una averiguación real de esa otra causa, estamos en un marco, según los empresarios, de financiamiento a la política. Entonces metámonos en eso. Efectivamente, convoquemos a todos los que han estado activos participando en todas las campañas políticas, porque en cada rincón del país había un responsable político de la campaña, lo llamás y le decís, ¿dinero negro o dinero blanco recibías? Primero, ¿recibías dinero o alguien pagaba el colectivo, alguien pagaba los afiches, alguien pagaba el estadio o el lugar donde físicamente iba el candidato? ¿Cómo funcionaba primero? Si te dicen, no, mira, a mí me daban plata, bueno, ¿cómo te daban plata? ¿Blanco o negro? Tengas plata blanco o tengas plata negra, la tenés que rendir igual. ¿Está? Entonces a mí, si vos me das 200 pesos y yo no te pregunto de dónde vienen, estamos los dos en el mismo baile, viene raro los 200 pesos. Pero si a su vez yo no registro en qué gasté los 200 pesos, soy un chorro. Obvio. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, creo que todavía está faltando una vuelta de tuerca a todo esto para que todo lo que están diciendo, yo ese bolso que según contó Centeno tenía $1,5 millones, no lo tenía. Yo le di un bolsito o un sobrecito que tenía $100.000. Bueno, está bien, ¿dónde se lo diste? ¿Cuándo se lo diste? ¿Para qué se lo diste? ¿Se aplicó o no se aplicó? Es la siguiente pregunta. Después el blanco o el negro puede arreglarse. Obvio. Pero el tema es,
porque hay que desandar si esto fue una coima porque está todo tan confundido, está todo tan mal escrito y tan mal planteado que escribieron 556 hojas de una resolución que parece escrita por 8 personas distintas en el marco de un corte y pega. Ahora, ¿por qué crees vos que, yo le conté a la gente, hubo una causa que podría haber sido la inspiración de Bonadío, que fueron los libros contables de la fundación de la hija del rey de España, que dieron motivo a la investigación de corrupción sobre la hermana del actual rey de España, que eran unos cuadernos contables, pero finalmente eran unos cuadernos. Alguna similitud importante hay entre aquel episodio en España y esto que han querido armar acá, dibujar, como para tener algo para arrancar. En el lavallato brasilero, el juez fue al banco y encontró los movimientos registrados en el banco. Eso ya es más serio, porque estaban las transferencias, eso ya era más contundente. Pero acá es como que se quiso hacer el modelo español. Vos traeme un cuaderno que yo de los cuadernos arranco. Sí, ¿no? Sí. Sin embargo, pocos días antes de los cuadernos de Bonadío, se había conocido el listado de aportantes truchos de Vidal. Sí. Ese sí está firme, ese está recontrafirme, porque lo rindieron como rendición de gasto a la justicia electoral y figuran miles de aportantes truchos. ¿Por qué crees vos que, aparte de, por supuesto, la presión monopólica de Manieto y todos estos muchachos, la embajada, ¿por qué crees vos que hablamos con tanta vehemencia de cuadernos truchos y se perdió la vehemencia de hablar de aportantes truchos probados? O sea, donde hay prueba contundente. A ver, nunca hubo vehemencia para hablar de aportantes truchos. No. Creo que quedó bastante disimuladito, claro. y los medios... Enseguida salió Bonadío. Claro, bueno, los medios monopólicos nunca lo reflejaron como tal, esto es cierto. Pero bueno, a algo oscuro de ellos había que contrarrestarlo siempre con algo muy sucio de los otros, porque es lo que hacen todo el tiempo, el tiempo. Hoy, por ejemplo, detuvieron a 2 secretarios que hacían 1000 años que no estaban trabajando ni con Néstor ni con Cristina, ¿me entendés? Cada uno ya tenía iniciado su actividad, uno había sido candidato a intendente de Santa Cruz, para preguntarle si subían bolsos sin pasar por la cinta, porque teóricamente lo había comentado el piloto. ¿Para eso lo ponen preso? Sí, le aclaramos a la gente que en los 2 casos ya se habían presentado al juzgado. Sí, uno de ellos seguro se había presentado porque había sido mencionado por López. Y fue voluntariamente, estaba derecho, se presentó voluntariamente, era innecesaria la detención, porque estaba derecho, se había presentado voluntariamente, había propuesto declarar, le dijeron no vaya, el abogado hoy dijo que se fue hasta Santa Cruz a buscar la prueba que demostraba que él estaba en Santa Cruz cuando López dijo que lo había visto en Buenos Aires. Y la manera de traerlo fue detenerlo en Santa Cruz y traerlo con esposas hasta Buenos Aires. O sea, es raro. Sí, a él y al otro que fue candidato, yo te digo, intendente de Río Gallegos. Una cosa muy grotesca. Y después, bueno, también todo lo que hay en torno al testimonio de López, que el mismo fiscal dijo, lo noté atemorizado, lo vi muy atemorizado, ese hombre estaba muy asustado. A ver, si vos sos el fiscal de la causa y le vas a tomar declaración como arrepentido a un hombre que está muy asustado, muy atemorizado, primero averiguá por qué está atemorizado, si lo atemorizás vos o lo atemoriza otra situación, si está o no está en sus cabales, y después tampoco salgas a contar que cometiste un delito como fiscal. Ese estuvo bueno, ¿eh? Porque los fiscales... Es una barbaridad lo que ha hecho. No leyó las incumbencias de un fiscal. ¿Cómo va a decir hay cosas que me dijo y que vinimos en no ponerlas? O sea, el fiscal ahora está en un problema. Sí, ya está denunciado. Es que todo se va como desgajando. Claro, tiene 2 denuncias por ese tema. Se parece a Galeano, ¿no? Parecía a Galeano con Tejeldín. Es todo raro. Son todas actuaciones de fuegos artificiales en una causa inexistente que lo más probable es que termine nulidificada. La verdad es ¿Existirá el video de la Fiscalía donde habla con López? Porque viste que en aquel momento Rivelli le robó
el video de Tejeldín Sí, a Galeano. sí, sí ha habido cosas extrañas, porque incluso también parece que ha habido algunas testimoniales grupales. Bueno, hay cosas que no deberían hacerse Son raras, procedimentalmente, que no, por lo menos no son las que uno aprende en la facultad. Yo no soy pelanista, soy administrativista, Sí, pero en realidad estas cosas que parecen un grotesco, bueno, el resultado que están dando es un grotesco, en definitiva. ¿Cómo crees que puede seguir? Hoy anunciaron Que el 10 de octubre va a ser el fallo, de la causa 11. Mira, la causa 11 viene como de nalgas desde que se inició. A Julio lo pusieron por la ventana en un fallo que para mi gusto fue muy armado, y en los últimos renglones dijeron, bueno, llamemos a Devido y a Simeonov porque son la Unirren. Claro. Error garrafal. Devido y Simeonov no eran la Unirren. En esta causa declaró el doctor Labaña que el doctor Labaña y Julio y el ministro de Planificación eran los dos los que integraban la unidad de renegociación de contrato. Y al juicio de 11 llevaron solo a Julio Devido. Y esto lo marcó muy clarito Labaña. Lo traen a Julio por la ventana en el último renglón del fallo de 11. Lo llevan a juicio junto con el director ejecutivo de la Unirren, ni siquiera con su otro par, porque ninguno de los ministros de Economía que estuvieron durante los 12 años en el gobierno estuvieron presentes en el juicio ni fueron convocados al juicio. Labaña explicó perfectamente todo el trabajo técnico que habían hecho en la Unirren con Julio y cuáles habían sido las prioridades, porque él expresó claramente que los primeros contratos en renegociarse fueron los que tenían cláusula CIADI. O sea, renunciar concretamente al CIADI para no causarle perjuicio económico al Estado. Y después de eso, a medida que se avenía la contraparte del contrato de servicio o que fuere, o de concesión de servicio, a acordar o empezar a trabajar o empezar a mirar un poco los números para ver si había redeterminación tarifaria, si se erradicaba el contrato, porque había sacrificio compartido, estábamos en el marco de la emergencia económica. Bueno, todo lo explicó perfecto Labaña. Y una de las cosas que planteó Labaña fue, mire, yo integraba la Unirren con Devido, fui de los primeros, renegociamos 47 de 54 contratos hasta que yo me fui en el 2006. Y no sé qué hace él ahí, un poco el gesto fue ¿me entendés? Y después fue también otro de los ministros, que estuvo muy poco tiempo, mala mía, estoy como Macri ya, no me acuerdo el nombre, pero que también dijo, bueno, no hubo actividad mientras yo fui ministro, 6 meses estuvo. Y después estuvo Randazzo, y Randazzo dijo, miren, yo tuve después de 11 3 accidentes más. En uno hubo 4 muertos. A mí nunca me llamaron, dijo él, a mí nunca me llamaron. Y lo que sí pasó en el juicio de 11 fue, primero que la imputación del fiscal era groserísima, era escrita justamente para la tribuna, Devido es un delincuente, administración fraudulenta, esto nada de lo que fue ni probado ni acreditado siquiera en el expediente judicial y en el tribunal oral ahora, nada de eso. Y después, ¿qué pasó? Que la mayoría, salvo Menguini Rey, la mayoría de los familiares damnificados y de los damnificados pidieron la absolución de Julio por el estrago. Y en cuanto a la administración fraudulenta, como no se probó, como no se acreditó, como no hubo, y como además el estrago había sido producto y quedó acreditado con todas las probanzas que se hicieron, más la declaración del perito, que dijo, bueno, ahora una segunda mirada me muestra que el motorman no frenó, porque esto pasó en este juicio. Y si el motorman no frenó, estaba en perfectas condiciones para frenar el tren, las vías, la señalización. A ver, no frenó. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener un ministro? Primer caso en el mundo en el que un ministro es llevado al banquillo de los acusados. Ayúdame a pensar. Si Julio Devido es responsable del accidente de 11, Vidal es responsable de la muerte de la maestra, de la directora de Moreno. Obvio que sí. ¿Me equivoco? Obvio que sí. Y todos los gobernadores de provincia son responsables de todos los accidentes. Acaba de morir de la sota en una ruta de Córdoba. ¿Van a llamar a Schiaretti?
¿Vos pensás que esta aceleración de sentencia tiene que ver con la idea de buscarle una explicación a un preso político? O sea, que al final tenga alguna sentencia para estar preso. O sea, tenemos que Mira, yo no sé qué configurar pensar. algo que Convengamos justifique. también que cuando estaba concursando el presidente del tribunal, estaba el juicio de Amado Boudou. Sí. En marcha, él lo condenó a Amado Boudou. Otro preso político porque no tiene motivo para estar preso en este momento. Bueno, condenaron a Amado Boudou. No te queda para pensar que existe. Hay realmente una crisis en el Estado de Derecho en nuestro país, una crisis muy, muy profunda, que no sé realmente cómo se desanda este camino de violación sistemática de garantías, ¿está? Porque, por ejemplo, que empieza no con esto, empieza ya con que la Cámara pidió al juez Rodríguez que meta preso a debido porque se lo pidió Stornelli en un juicio donde ni siquiera había sido llamado a indagatoria ni había mérito para que lo llamaran a indagatoria. A ver si se entiende. Sí, desde el vamos está mal. Y después, bueno, el apuro urgente, porque ya les había fracasado la inhabilidad moral que había planteado Carrió. ¿Vos te acordás lo que pasó supuesto. en junio del 2017? Tenés Clarísimo. muy buena memoria. Sí, le hicieron un show mediático con la inhabilidad moral, porque como le habían iniciado ellos mismos un montón de causas, creo que en ese momento 7, 8, no sé, creo que tiene 12, 13. Carrió venía a aportar la solución. Claro, venía ella, pues, aparte se cansó de hacer su catarsis y de seguir insultando a debido como lo viene haciendo desde el 2004. Entonces, ya ahí, ¿y qué pasó ahí? Acordate el acomodamiento de fuerzas que existía en ese momento en el Congreso, que se nos bandearon todos los nuestros, se fueron para el otro lado, era el momento de la lista de pases, con lo cual vamos a escondernos atrás de debido, mandémoslo al frente. Hasta hubo una legisladora que cometió la barbaridad de decir, si a mí la justicia me dice que tengo que desaforarlo, lo voy a desaforar. Y esa es una irregularidad mayúscula en el marco de la ley de desafuero, porque por algo la ley de desafuero le impone a otro poder del Estado, o sea, al legislativo, que es distinto del judicial, que haga una evaluación de mérito. Y si hay mérito o no hay mérito para desaforar. Una sola legisladora de Libres del Sur, Araceli Ferreira, fue a consultar a los jueces que estaban pidiendo el desafuero a ver qué decían las causas. Y uno de ellos le contestó, bueno, después Bonadío no la atendió. Pero Bonadío era la causa GNL que terminó con un perito trucho. ¿Qué pensás que puede pensar hoy Cristina del desafuero de Julio cuando le piden el de ella ahora? Mirá, supongo que habrá que pensar que uno tiene que defender a los propios y uno tiene que defender la gestión de los propios. Y lo que lamentablemente yo me doy cuenta a cada paso es que hay muchísima gente que desconoce la gestión de Julio Devido durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Y te digo porque yo estoy en un foro de mujeres PJ donde les tuve que mostrar el plan estratégico territorial y les tuve que decir que lamentaba que como legisladoras no hubiesen defendido las obras públicas de cada una de las regiones del país donde estaba diseñada o iniciada o por terminarse. Y todos, bueno, esa es el plan estratégico territorial que debido era ministro de Planificación y bajo su área tenía energía, minería, obras públicas, tenía muchas secretarías de Estado. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? Como no tenía ni voluntad de planificar, ni idea de cómo se hacía, lo atomizó en 3 ministerios, Interior, Transporte y Energía. Para también tratar de relajar las responsabilidades, ¿no? Para empezar a deslindarlas. Pero lo cierto es que quien se llevó el plan estratégico y lo debería haber leído es el ministro del Interior. Y por lo menos tendría que haber servido como negociación para continuar algunas obras que eran absolutamente necesarias. No te olvides que se había terminado el anillado energético, estaban todas las provincias integradas al sistema energético nacional, la producción era incipiente porque la primera etapa de Río Turbio ya se había iniciado. A ver, estábamos en plena producción y ahora volvimos a los años 90, cuando nosotros le vendíamos a precio vil gas a Chile, para que Chile lo vendiera carísimo a sus residenciales. Bueno, lograron que sobre energía. Por eso. No por ser superavitario de producción. Claramente sobre energía, claro que sí. ¿Qué dice Julio Devido? ¿Qué dice Julio? De todo esto. Julio está esperando, está leyendo, está viendo. Julio, la verdad, se siente un preso político, que es lo que realmente es. Sí, claro. Y bueno, y la política lo puso y la política lo sacará.
Lo que pasa es que, bueno, esta gente de política entiende bastante poco, le interesa solamente estigmatizar a funcionarios, como lo ha hecho con un montón de funcionarios del gobierno anterior, y encontró en Julio, bueno, la cabeza más visible. No te olvides que Julio venía de ser 12 años ministro nacional, más 12 años de ministro de Kirchner en Santa Cruz. O sea, con los Kirchner llevaba 30 años de vida más o menos juntos. Así que bueno, la realidad es que era justo el tipo para meter en cana y dejar guardado. Pero bueno. Finalmente, el proceso de... Yo creo en la justicia, porque soy abogada. ¿En la de los hombres o en la otra? Okay, Cualquiera de las dos se va a cobrar esto que está pasando. Ahora se quedaron también con el presidente de la Corte. ¿No? O sea, reforzaron Comodoro Pi con la presidencia de la Corte. El único poder de los tres del Estado que forma parte del gobierno, que es el legislativo, sería el último refugio de los sectores populares para resistir, porque la Corte ya la tienen, el Ejecutivo lo tienen. Lamentablemente el Legislativo no está funcionando. No para mi gusto no está funcionando. No tenés esperanza ahí. Porque ahora viene el presupuesto, este payasesco acuerdo con el fondo que... No hay ningún equilibrio entre los poderes del Estado hoy, no hay ninguno, porque el Poder Legislativo no está funcionando. ¿No tenés esperanza en los legisladores? No, ninguna. Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. O sea, que queda a la calle. Ninguna. Queda, obviamente, queda la saturación de la gente y las expresiones populares para ver qué pasa. No tengo ninguna expectativa en el Poder Legislativo, ninguna. No es poco lo que está diciendo, porque, digamos, en función de lo que vos decís, sí, nos queda únicamente la lucha. Nos queda más que eso. Sí, supongo que... Sí, estás pensando en eso. La verdad que no soy de las personas que pueda pensar más claramente porque tengo una sobrecarga emocional bastante particular con todo este tema. Pero así como le soltaron la mano a mi marido, creo que no se pueden soltar la mano a todos. A toda la sociedad. A toda la sociedad. Y creo que si se llegan a abstener con el presupuesto, cometen el error más grave de la historia. Porque eso de borrarse y no bajar y no opinar es el peor de los escenarios. Hay que ir, poner la cara y defender con firmeza las cosas. Ya tendrían que haber bajado cuando se tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que no cumplía con ninguno de los requisitos de la Ley de Administración Financiera del Estado. Ninguno. Y que no está es como aprobado. que yo te daba plata a vos para que te pongas un kiosco y vendieras droga. Esa irregularidad. Y cuando alguien hace un acuerdo de esas características, está el tomador y el dador de dinero, que son responsables. Y el Poder Legislativo no dijo nada. ¿No hay legisladores que se comuniquen con vos, que traten de hablar con Julio? Sí, bueno, hablo con algunos, claro que sí, claro que ¿Pero sí. tienen posición firme o llaman para quedar bien? No, en realidad muchos manifestaron su arrepentimiento, manifestaron que bueno, que habían decidido una cosa y después se cambió por otra, se tomó otra decisión. Eso es lo único que me cuentan. Ninguno asumió ninguna defensa porque ninguno entendió nada de lo que tenían que defender. Y lo que tenían que defender, te vuelvo a repetir, era el plan estratégico territorial. Sí. Y todas las obras que estaban en ejecución, que el perjuicio al Estado es multimillonario. Y si ahora estos empresarios arrepentidos se arrepienten de haberse arrepentido, siguen adelante con su reclamo económico. Claro, porque creo que la negociación venía por el lado de venta de empresas a precio vil y en lo posible sin el reclamo económico, porque como son todos delincuentes, por más que estén negociando su condena, ya el reclamo económico pasa a un segundo plano. No va a pasar. Si los empresarios se arrepienten de haberse arrepentido, ¿qué va a pasar? Van por su plata. Y bueno. Sí, claro. Y son empresarios. En otro término no piensan, ¿no? Obvio. Ahora, qué fácil es decir me arrepiento en este país. ¿No? Sí. O sea... sí, o me equivoqué, volvemos al foja cero, como ha hecho Macri hasta ahora con la causa de Correo. Sí, por ahí lo que y la verdad que Julio se negó dos enemigos muy, muy poderosos. El Clarín, porque le quitó Fivertel, sí, claro. Y lo dijo hace muy poco. Hay un libro de Novaro, que es una entrevista a Mañeto, que, bueno, el libro se llama Así lo viví, y Mañeto dice claramente, uno de los tipos que más daño me ha hecho fue Julio Devido con haberme quitado Fivertel. Y bueno, y también a la familia Macri y a Sogma, porque obviamente les quitó el correo,
rescindió el correo en el año 2004 y nunca le quiso reconocer a Franco Macri el tinglado de Montegrande. Sí, sí. Que hoy el tinglado de Montegrande, después de haber intentado una condonación espuria de deuda, hoy lo está ofreciendo como parte de pago cuando ni siquiera es de él. Sí. Tiene que intervenir el procurador del Tesoro para decir primero si formaba o no parte de la concesión o si era o no una inversión privada que debía devolverse. Y además lo tasó 23 veces su valor. Así lo está ofreciendo en la causa. A ver, si tienen todos los jueces contra la pared, tienen a todo el mundo contra la pared. Bueno, yo voy a seguir diciendo que el tinglado de Montegrande pertenece a la concesión de correo y es del Estado. Y Julio lo dijo durante del 2004 al 2015. Yo tengo un solo reproche para Julio con respecto a Clarín. Se quedó corto. ¿No? Pero Julio fue el único que aplicó la ley de medio, sí, fue el único que aplicó la ley de medio con el quite de la licencia de Fivertel. Fue el único. El resto, ¿dónde estaba? El único. Mucha tribuna. El único, pero al día siguiente vino la Asociación para la Defensa de la Competencia, presentó un amparo, siguieron lucrando con Fivertel, siguieron creciendo con Fivertel y el amparo duró hasta que vino Macri, sacó un decreto y tiró abajo la ley de medio, por supuesto. Esa es la parte de la historia que no se quieren contar. Que no se cuenta. Gracias por venir. ¿Querés decirle algo a la gente? Te están mirando. No, nada. Bueno, estoy esperando que mi marido salga libre en algún momento y yo tengo fe en la justicia. Y si no es la justicia terrena, será la divina. ¿Cree en la política? ¿La política lo llevó ahí, la política lo saca? Sí, están descalificando mucho la política, lamentablemente, y muchos de la política están contra la pared, con lo cual la pelea es desigual. Decirle a Julio que quedamos algunos libres. Bueno, y seguiremos peleando por su libertad. Gracias por venir. Gracias.